Vamos a ver la nota, ¿le parece? Y luego me gustaría que usted haga algunos comentarios al respecto. Vamos con el reportaje. Del líder del MRTA, Víctor Polay Campos, contra el Estado peruano, ha encendido nuevamente el debate sobre la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voces que le dictan al oído de Dina Boluarte que disponga inmediatamente el retiro de la Corte Internacional. A nuestras autoridades, al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, hay muchas formas de poder defenderse de los derechos humanos. Acá tenemos un estudio, una escuela de derechos humanos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estudian todos los que están en las Fuerzas Armadas derechos humanos y saben más que cualquiera de eso. O sea, ese no hay ningún problema. La Corte no nos ayuda absolutamente nada con los derechos humanos, ayuda a los terroristas solamente. Tenemos ese organismo que solamente se dedica a darle protección a todos los terroristas, a los proterroristas, a los que tengan una ideología diferente a la nuestra. Desde el Congreso de la República, Fuerza Popular y Renovación Popular han iniciado una campaña a favor del retiro del sistema interamericano, mientras que desde Perú Libre hay quienes dicen desconocer los crímenes perpetrados por el terrorista Víctor Polay Campos. Polay avasalló derechos de otros, o sea, ¿usted está de acuerdo en que no se... ¿Qué hizo Polay? A ver, concretamente, ¿por qué le dice terrorista? ¿Por qué? Porque fue cabecilla del MRTA y el MRTA generó atentados. Usted debe recordar, obviamente, como recordamos todos, o no lo considera así. ¿Usted qué opina? Los derechos humanos, por eso son derechos humanos. No, acá no hay derechos humanos para el uno para el otro. Polémica a la que se ha sumado la lideresa de Fuerza Popular, quien desde un tuit reivindicó a su padre Alberto Fujimori en la lucha contra el terrorismo. La misma Comisión Internacional de Derechos Humanos, que hoy abraza y beneficia a Víctor Polay del MRTA, es la que bloqueó la sentencia del Tribunal Constitucional para la libertad inmediata de Alberto Fujimori. Es hora de hacer respetar las decisiones de nuestro país sobre un ente que siempre ha protegido a los terroristas y perjudicado al presidente que los venció. No hay que olvidarnos que Polay Campos, como en un expediente de la cúpula de MRTA, fue juzgado y fue condenado a 35 años de pena privativa de libertad. Cuando yo en nombre del Estado peruano pedí cadena perpetua para él, para Rincón y un par más, pero como esta Corte tiene su inclinación pro ideología de esa gente, tenga la seguridad que van a fallar a su favor. Para el ex procurador antiterrorismo, Juan Galindo, en los más de 40 años que el Perú forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país ha sido perjudicado con fallos a favor de procesados por terrorismo. Yo no entiendo por qué el Perú se mantiene en esa Corte cuando sabemos que las resoluciones que emite esta Corte siempre es a favor de los condenados por terrorismo, por hechos terroristas. Pero esta no es la primera vez. En el año 1999, durante su segundo gobierno, Alberto Fujimori también impulsó un proceso para retirar al Perú parcialmente del sistema interamericano. Esto para no acatar las sentencias en las que la Corte había fallado a favor de procesados por terrorismo. Mi despacho ha promulgado la resolución legislativa aprobada en la madrugada. Considero que el Perú consolida la protección de los derechos humanos de los 24 millones de peruanos. No hay privilegios para los terroristas en esta materia, tienen los mismos derechos. Es un paso importante porque los peruanos quedamos protegidos frente al terrorismo. A los meses, el proceso de salida terminó frustrándose completamente. Desde entonces, la Corte ha sido duramente criticada por las veces que ha fallado en contra del Estado peruano, provocando que terroristas sean indemnizados.
En el año 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la terrorista estadounidense Lori Berenson. Es así que el Estado peruano se vio en la obligación de pagarle la suma de $30.000. Pero no fue la única. En el año 2013 también Mónica Feriatinta, alias Camarada Matilde, fue indemnizada con $90.000 tras una sentencia de la Corte. Creo que finalmente el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad y podríamos dejar desamparadas a muchas personas injustamente. Para la abogada penalista Romy Chan, la salida del Perú del sistema interamericano traería graves consecuencias para todos los peruanos, pues no solo el debate es por fallos a favor de sentenciados por terrorismo, sino también porque se dejaría abierta la puerta a proyectos de ley como la pena de muerte para secuestradores y violadores de menores de edad. El incremento de penas es la medida más simple, más fácil, más populista, pero no es la solución para el problema. La pena de muerte desata otras complicaciones, como por ejemplo la aplicación, el procedimiento para la aplicación, preparación de jueces, el error judicial, el tema de si el juez va a estar dispuesto o no a mandar a matar a una persona, que es lo que se hace con la pena de muerte. Otro de los riesgos sería que los ciudadanos estaríamos indefensos ante presuntas violaciones de derechos humanos por parte del Estado peruano. Un caso reciente son las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Si nosotros nos retiramos de la Corte, también perjudicaríamos a todos esos casos, por ejemplo, como Barrios Altos, La Cantuta, que ya no tendrían control. Perjudicaríamos o dejaríamos sin ningún amparo a personas como esta pequeña de 13 años que quedó embarazada, que quería abortar y que no se le dejaba, porque ya no tendría a quién reclamar internacionalmente. Y así a un montón de personas del día a día que pueden ver vulnerados sus derechos por nuestras autoridades y por nuestro Estado. La Constitución Política del Perú establece que es el poder ejecutivo el que tiene las facultades para pedir el retiro del sistema interamericano. Es decir, la decisión está en manos de la presidenta Dina Boluarte. José Gutiérrez, defensor del pueblo, está con nosotros y la pregunta es, ¿cree que el Perú, que ha llegado el momento de evaluar si seguimos o no seguimos como parte, digamos, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o cree o tiene ya una posición tomada sobre si hay que quedarse o retirarse? Por un tema de principios y de garantía de derechos elementales y fundamentales de los ciudadanos peruanos, que ninguno está exento del abuso de poder, la Corte Interamericana es en sí el órgano supranacional que garantiza que el Estado pueda, de alguna forma, asumir un nivel de función y de protección para con sus ciudadanos como principio rector. Siendo así, hay una coincidencia feliz en la línea que ha seguido la Defensoría del Pueblo y la posición principista que siempre lo he tenido. Así que ahí hay que ser concretos, claros. Repito, ningún ciudadano peruano está exento del abuso de poder. Y entonces, si los órganos jurisdiccionales no cumplen su labor, no tienen la capacidad de hacer una evaluación y de dar celeridad a los procesos que tienen, entonces naturalmente necesitamos de una Corte supranacional que nos permita de alguna forma acudir en la tutela y en la búsqueda del amparo de derechos, que es fundamentalmente lo que la Defensoría hace día a día. ¿Qué opina en los casos en que se ha tenido que indemnizar terroristas como Lori Berenson, por ejemplo? Yo creo que han habido deficiencias comunicacionales y quizás en la parte argumentativa para entender a nivel del órgano supranacional la lesión grave que ha ocasionado estas organizaciones terroristas y que son los autores de miles de muertes, de decenas de miles de muertes de los peruanos. ¿Desde el Perú para defenderse ante la Corte, dice usted, del Estado peruano para defenderse ante la Corte, o es más bien de los que cree, como algunos, que hay una ideología que impera en las decisiones de la Corte? Yo quisiera más... Y que a veces esa ideología termina ganando la voluntad de quienes componen el colegiado. Pienso que ni uno ni otro, porque lo que debemos hacer es que la defensa sea muy objetiva. Si hay un cuestionamiento al accionar procesal, hablando del órgano jurisdiccional, o si hay un cuestionamiento de la actividad del Estado que ha restringido derechos, naturalmente lo que corresponde es que esto se discuta en un órgano supranacional. No obstante,
que a raíz del señor Polay o de la señora Berenson, cuya ejecutoria está acreditada la comisión de los delitos. Pero la y comisión ha admitido la demanda de Polay. No, pero esta demanda se admitió el año 2022. Sí, claro. ¿Ya? Y que ahora recién se hace público, y yo no quisiera pensar que se haga público solo para motivar una decisión del Ejecutivo que pueda hacer la denuncia a esta vinculación del Estado peruano y la acreditación del Estado peruano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la admisión de la demanda ya es un llamado de alerta. El ministro de Justicia se ha pronunciado, ha dicho lo siguiente. Pero, no sé, alguien con algún interés ha despertado el tema, de manera que seguramente esto también activará el proceso y lo que tengo entendido es que la Procuraduría está lista y tiene su estrategia para responder esto. Eso dice el ministro. ¿Qué dice el defensor? Corresponde efectivamente a la Procuraduría General de la República asumir la defensa del Estado peruano y corresponde a la Defensoría asumir la defensa de la nación, que es la población que ha sufrido los daños. ¿Va a tomar una posición entonces la Defensoría? El daño que ha sufrido el país, nuestros connacionales, en Lucanamarca, acá nomás en Tarata, y en tantos otros pueblos del país, acredita fehacientemente lo criminal, lo sumamente condenable, no solamente en temas jurisdiccionales, sino condenable moralmente para siempre, porque han cometido atrocidades de niños, de mujeres, de adultos, sin importarle condiciones, ni siquiera su propio pensamiento. O sea, ¿qué pasa si la demanda no solo se admite a trámite, sino ya se admitió a trámite? Claro, ya se admitió a trámite por parte de la comisión, pero ¿qué pasa si llega a la Corte? No debería llegar. ¿Por qué? Porque consideramos que los petitorios se han extralimitado frente al Estado constitucional de derecho sobre la materia. No olvide usted que nosotros hemos tenido hemos tenido marchas y contramarchas con los jueces sin rostros, con recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana en su momento, la participación de la Comisión activamente en todos los procesos vinculados a terrorismo. Pero esto ya fueron aclaradas y esto se han vuelto a hacer procesos. Se han vuelto a revisar los procesos y todos ya están con condena firme. ¿Condena usted que se haya admitido a trámite? No debió haberse admitido, honestamente, pero naturalmente vamos a asumir una conducta que sea la protección de la ciudadanía y hay que decirle a la Comisión Interamericana que se debe hacer el juzgamiento, la evaluación, entendiendo que nuestro país es democrático, constitucionalmente autónomo y frente a esa visión que tenemos como país, todos debemos cerrar fila porque no es posible que estos vándalos terroristas vayan haciendo de las suyas, argumentando temas que muchas veces no son ciertas. Vivimos, sí, como miles de peruanos en condiciones, digamos, de hacinamiento en los penales y cualquiera de ellos podría decir, bueno, pues están viviendo en situaciones difíciles. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció, hay fechas para empezar a trabajar todo este proceso de ese hacinamiento y tenemos que trabajar en esa línea. Entonces la Defensoría del Pueblo tiene que ir concurrente al sentir de la población de no aceptar más afectación por parte de la Comisión Interamericana. No obstante, esto verlo como un caso particular, caso aislado, y no tanto así como todos los casos que nosotros hemos visto participación. Somos el segundo país en el mundo en acudir a esta Corte. ¿Y eso qué quiere decir? Que la afectación de derechos en nuestro país no es solamente en temas, como decía la abogada consultada, ¿no? La doctora consultada, indicaba que en casos que no tienen nada que ver ni con terrorismo ni con otros casos, donde el Estado peruano prácticamente no hace caso, las normas que existen, van pues a la Corte, a la Comisión Interamericana, a acudir que ese fuero supranacional pueda pronunciarse. Entonces, entendiendo que ningún peruano, repito, está exento del abuso de poder, creo que es el espacio natural y que nunca debería, por lo menos mientras estamos en un proceso de modernización del sistema de justicia, en la cual las sentencias tienen que ser más céleres y, sobre todo, que busquemos todos que esto funcione adecuadamente bien, yo pienso que no debemos salir de ninguna manera de los alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos quedamos con dos conclusiones. No hay que salir de la competencia de la Corte, pero hay que pararse firme. La Defensoría tiene una posición de defensa de la ciudadanía frente al terrorismo y va a participar de manera activa en este grupo que se ha instalado el día de hoy,
donde converge el Ministerio de Justicia, donde está la Procuraduría y donde ahora se sumaría la Defensoría del Pueblo. Así es, nosotros por cuerda separada, ¿no? Bien. Naturalmente, porque el que está facultado constitucionalmente para Procuraduría. ejercer la defensa del Estado es la Procuraduría. Muy bien. Pero también estamos acreditados nosotros para defender a la nación, no se olvide. Muchísimas gracias al Defensor del Pueblo por haber tenido la gentileza de atendernos esta noche para aclarar no solamente el caso de Nadine Heredia, sino también hablar sobre este tema tan polémico a raíz de una demanda presentada por el líder del MRTA, Víctor Polay Campos.